La universidad ha estado preocupada por capacitar a todo el personal en estos temas, y no nada más al personal, sino al alumnado, en todos estos temas que tienen que ver con violencia contra las mujeres, discriminación, trata de personas, hostigamiento de acoso sexual, etcétera, todos estos temas que tienen que ver con género, ¿no? Y está preocupada también por tener una comunidad libre de violencia o tratar de implementar la cultura de la paz. Entonces fue esta la causa por la que decidimos implementar un proyecto y participar con un proyecto. El proyecto se llama Igualdad de Género en la Universidad Pedagógica Nacional. En este proyecto participamos varios académicos y algunos administrativos, esencialmente la Dirección de Servicios Jurídicos. ¿Por qué jurídico? Pues porque jurídico es donde nos llegan las principales cuestiones que de repente se dan, ¿no? Las principales son donde recurren de inmediato cuando hay alguna cuestión de discriminación, algún conflicto entre trabajadores, etc. Entonces participamos con este proyecto en el Profocie, que es un fondo que tiene la SED de recursos concursables. Fuimos favorecidos y gracias a esto hemos podido implementar una serie de acciones o estamos implementando. Tenemos programados varios cursos de capacitación en estos temas y están dirigidos a diferentes áreas. Ya tuvimos la capacitación del área de servicios escolares, del área de planeación, de jurídico, del área de materiales y justo hoy está dedicada esta capacitación para ustedes. Entonces se ha venido dando también a los alumnos, se les ha brindado la capacitación. Con ellos hablamos de violencia en el noviazgo, cultura de la paz, derechos humanos e importancia y respeto a los mismos. Y tenemos todo un programa que va a seguir durante un año. Ustedes se pueden percatar que ya les entregamos unos trípticos, también ha habido unas lonas colgadas, ha habido información en donde están los checadores, en la entrada de la biblioteca sobre el violentómetro y demás. Porque la intención es capacitarlos en estos temas. Y sobre todo, como ustedes han escuchado, son temas que se están viviendo hoy en día, son fuertes, ¿no? El tema de violencia contra las mujeres es algo que está muy complicado en estos tiempos, y también los temas de discriminación que están fuertísimos. Entonces, el objetivo que tenemos en Grupo de Igualdad de Género, que está conformado por personal académico y jurídico, es principalmente eso, tratar de mantener en lo más posible una cultura de la paz y tratar de sensibilizar a todas las personas en esa perspectiva de género. Si consideramos nosotros que es muy importante inculcar valores para después tener un mejor ambiente laboral y en hogar. Entonces es por eso que estamos aquí. Y muchas gracias al maestro Fernando por permitirnos esta capacitación a todos ustedes, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por asistir y por estar interesados en el tema, que yo estoy segura que les va a gustar mucho. Muchas gracias, maestra Marta. Este programa de fortalecimiento de la calidad educativa se desarrollará durante todo un año y tendrá como beneficiarios a la comunidad universitaria. Tiene la palabra la doctora Elena Tapia Fonyem, profesora de tiempo completo de la UPN y especialista en género en educación, que nos introducirá al trabajo de la ponente, la maestra Gabriela Delgado Ballesteros. Muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Yo quería decir, antes de leer el currículum de la maestra Gabriela Delgado, a quien por cierto le agradezco el haber aceptado venir aquí. Debo decir que en otras ocasiones ha venido a dar conferencias a estudiantes y que ha participado en muchos eventos organizados por la UPN en el pasado. Entonces, yo quería decir que para varias profesoras, sobre todo, pero también profesores de aquí de la UPN, es importante este programa y la posibilidad de que más adelante se pudiera abrir un área que se dedicara específicamente a promover de manera cotidiana esta cultura de la igualdad y que propiciara mejores relaciones entre todos los que formamos parte de la comunidad universitaria,
con estos principios de igualdad, de comunidad libre de violencia, en fin. Pero bueno, esos son sueños guajiros que hay que más bien construir trabajando, ¿no? Y voy a pasar, pero que espero que se realicen. Y gracias también a Fernando Velázquez. Voy a pasar a leer el currículum de la maestra Gabriela Delgado para dar entrada a la plática. Gabriela Delgado es maestra en Psicología Clínica por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación UNAM y docente de la Facultad de Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. También es militante feminista de toda la vida. Fue secretaria general de la Facultad de Psicología de la UNAM, fundadora y ex directora general del Instituto de la Mujer del antes Distrito Federal. Ha sido consultora en género para UNICEF México, Secretaría de Educación Pública, en el Programa Nacional de la Mujer y la CONMUJER, y a la fecha secretaria de la Coalición contra el Tráfico de Niñas y Mujeres en América Latina y el Caribe, fundadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Como investigadora, su línea es Género, Educación y Derechos Humanos, lo que le ha permitido participar en investigaciones interdisciplinarias y ser invitada como consultora en diversas universidades, en El Salvador, en la Universidad de Génova, en Italia, en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, y en la Queen University Belfast, en Irlanda, para el desarrollo de programas de prevención de las violencias y estrategias de resiliencia. Tiene 10 libros publicados y más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales sobre género, derechos humanos y educación. Ha sido integrante de las siguientes asociaciones y organizaciones. La tercera organización de mujeres en ciencia, la Asociación para el Desarrollo de las Mujeres, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, y la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC, INCIDE Social, de la cual es fundadora. Del Comité Técnico sobre Derechos de la Mujer y la Familia del Programa de Cooperación en el Gobierno de México y UNICEF del 96 al 2001. Participó en la investigación de los feminicidios en México en la Cámara de Diputados. Asimismo, con INCIDE Social, realizó la investigación sobre las violencias en México, trabajando las referidas contra las mujeres. Fue delegado oficial de México ante Naciones Unidas en las conferencias de integración de la mujer al desarrollo social y económico en América Latina, Argentina, en la 5ª Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, China, en 95, y en la evaluación de la misma en Beijing +5 en Nueva York 2000. Desarrolló junto con la extinta FEBIM de la PGR y la Facultad de Psicología de la UNAM los diplomados de Psicología y Género en la Procuración de Justicia y el otro sobre formación pericial con perspectiva de género y psicología. Bueno, como ustedes verán, pues es un currículum amplísimo que está sintetizado además en una hojita y media. Y sin más, nuevamente agradeciéndole, le doy la palabra a la maestra Gabriela Delgado. Pues buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da pena, estaba yo pensando la importancia que tiene que sean gentes del área de biblioteca quienes vengan aquí, porque tanto en el Politécnico como en la propia UNAM, siempre que alguien sufre una violencia, y cuando digo alguien me estoy refiriendo a hombres y mujeres, al lugar a donde mandan a estas personas es a las bibliotecas. Es el lugar donde se siente la gente más segura, donde puede haber mayor vigilancia hacia lo que sucede. No sé cómo sea aquí en la UPN. Quiero agradecerle a Elena Tapia la invitación, a Marta y al licenciado maestro Velázquez, que puedan hacer este tipo de reuniones que son muy importantes. Entonces, para poder platicar sobre esto, pues tenemos primero que ver qué es eso de la construcción de la identidad de género. Y para ello tenemos que ver qué es el concepto de género. El concepto de género es un concepto que crearon las feministas.
y las feministas en el momento en que justamente luchaban por los derechos humanos de las mujeres. Y este concepto permite abrir un ángulo, es una forma de ver el mundo, abriendo el desplazamiento para observar qué es lo que se ha asignado a cada persona dependiendo de las significaciones que cobran las características biológicas, las tradiciones y valores, así como los imperantes en un contexto cultural en el que se vive. Quiero decirles aquí que, lo tengo que decir ahora, hace muchos años a Elena le consta porque ella estaba en una organización de mujeres, así que trabajando por las mujeres trabajadoras, se nos tildaba muchísimo de que las feministas o éramos lesbianas o éramos marimachas. Quiero decirles que voy a hablar de los hombres y de las mujeres que están afuera, no de ustedes, porque tristemente se le asigna a todas las personas una carga, una presión y una opresión cuando se quiere hablar de lo que sucede en el mundo. Y el concepto de género nos habla justamente de lo que son los valores, de lo que es el contexto cultural. Y vivimos una cultura desde hace 5.777 años en donde la vida ha sido patriarcal, o sea, siempre ha habido un hombre, ha sido androcéntrica, todo se mide a partir de lo que los hombres hacen, y no es mi esposo, ni son mis 3 hijos, ni son mis 2 nietos, ni es ningún hombre de los que están aquí, sino es toda una cultura ancestral. Y digo 5.777 años porque ese es el calendario que rige a la religión judía, es la parte antigua de la Biblia. Y desde entonces esta cultura nos ha impregnado. Cualquier situación que viva una persona, sea hombre o sea mujer, no es por el hecho de cómo fue educado en ese momento. Esto es algo que viene de toda la vida. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta lo que corresponde a la construcción. Una construcción que le llaman, muchas autoras le llaman nurtura. Hay una gran diferencia entre lo que es natural y lo que es construido. En el aspecto de las mujeres y los hombres tenemos muchas diferencias, y estas diferencias determinan que se haga un análisis entre lo que es sexo y lo que es género. Desafortunadamente hemos aprendido a ubicar de forma natural, y digo entre comillas natural, muchas de las acciones, comportamientos y actitudes de hombres y mujeres. Les doy un pequeño ejemplo que no se puede comprobar porque pasó hace muchísimos años. La fuerza muscular está en el sexo de los hombres, y en épocas prehistóricas los hombres se tenían que hacer cargo de lo que era la caza para cazar los grandes dinosaurios y esas cosas. Salían fuera, pero tenían que mantenerse en total y absoluto silencio. Esto es una hipótesis que no se puede comprobar, pero que da cuenta de estas grandes diferencias que la naturaleza nos ha dotado y cómo las hemos ido transformando a partir de los aspectos culturales. Estos hombres salían a cazar y tenían que tener una fuerza física, la cual todo músculo se desarrolla más entre más se usa, pero tenían que estar en total y absoluto silencio, porque si hablaban, las presas se iban. Asimismo, tenían que estar muy atentos a todo lo que eran las coordenadas del espacio físico y de lo que era el viento, porque en función de eso, ustedes lo pueden ver en un partido de fútbol, en función del viento se colocaban en diferente lugar para que las bestias no olieran que había un ser humano ahí. Y su forma de comunicación era totalmente en silencio y con señales, igual que en el fútbol. Muchas veces uno no se percata de lo que hacen los jugadores para lanzarle la pelota a otro compañero. Por otro lado, las mujeres, por una condición natural, que es la reproducción biológica, se mantenían en las cuevas. Pero se mantenían en las cuevas elaborando o reelaborando o reproduciendo los productos naturales de afuera de la casa o de la recolección de hierbas y frutos, las reproducían para que pudieran alimentarse. Y estaban encerradas
y convivían. Esto determinó que el lenguaje fuera su forma de comunicación, a diferencia de los hombres, que los hombres se tenían que comunicar en el total y absoluto silencio. Esto neurológicamente, y estoy hablando de 5.777 años atrás o más, esto determinó un desarrollo diferencial pero necesario para la sobrevivencia de hombres y mujeres en lo que son las sinapsis a nivel cerebral. Entonces es muy importante ver cómo la naturaleza, lo que nos da la naturaleza, lo que viene de nuestra filogénesis y de nuestra ontogénesis, cambia a partir de una construcción cultural. Entre las características biológicas que tenemos hombres y mujeres, hay unas que son idénticas, que son las referidas a las funciones respiratorias, digestivas, las neuronales, y en ese sentido, hombres y mujeres tenemos la misma posibilidad de conocer, aprender y pensar. Por otro lado, las que nos son diferentes son las funciones que intercambiamos, que son las que anatómica y fisiológicamente nos permiten la reproducción. Pero estas diferencias son diferencias que la especie humana requiere. No obstante, estas semejanzas y estas diferencias, mujeres y hombres cumplimos funciones biológicas iguales y diferenciadas. Lo triste de todo esto es cómo muchas veces las funciones biológicas determinan una división sexual del trabajo, una división sexual de las responsabilidades. Porque las diferencias biológicas llevan automáticamente a pensar que mujeres y hombres tienen diferentes valores, cualidades intelectuales, aptitudes y actitudes. O sea, lo biológico ha sido algo que determina que la construcción cultural, las diferencias que son necesarias para la sobrevivencia, se conviertan en diferencias que devalúan a uno de los sexos o al otro, porque la devaluación es tanto para hombres como para mujeres. Las suposiciones delimitan cómo debemos comportarnos de acuerdo a las expectativas que se tiene de cada sexo. Y fíjense, esto es tan importante que hay muchísimas investigaciones en psicología que demuestran claramente cómo las expectativas que tienen las personas respecto a lo que es ser hombre o ser mujer, van marcando todo desde antes de que nazca esa personita. Quiere decir yo, se le dice a una pareja que va a tener un hijo o una hija, inmediatamente el hombre dice, vamos a comprar el balón de fútbol, o tengo que traer la pintura azul para el cuarto, o a la inversa, si es una mujer, muchas gracias, si es una mujer, vamos a comprar la ropita de color de rosa. Todavía no nace esa personita y ya se le está asignando ciertas características que son las expectativas que se tienen para cada sexo. Y eso es en la vida cotidiana, pero hay investigaciones, en Estados Unidos se hicieron, en donde a los niños les ponían cobijitas rosas y a las niñas cobijitas azules. Estas son unas investigaciones que parten de otras investigaciones de Maslow, y era notorio que las enfermeras y las médicas y los médicos, a la hora que cargaban a ese niño con cobijita rosa, lo hacían con una ternura y una docilidad increíble. Y cuando veían la cobijita azul, que era de bebitas niñas, la zarandeaban y le decían. Esto fue demostrando cómo hay expectativas, actitudes y comportamientos de las personas adultas que determinan que haya un trato diferencial para hombres y para mujeres cuando hay funciones biológicas que son exactamente las mismas. Ante esta situación se empezó a trabajar lo que se llama la nurtura. La nurtura es el alimento que la cultura, que la sociedad le da a las personas. Es la historia, la sociedad y la cultura la que ha determinado lo que debe ser cada persona. Es tan fuerte esto que fíjense que muchos hombres, muchos niños son sacados de la escuela porque son mano de obra, porque se cree que los hombres son fuertes
Y como son fuertes y ya nadie vive con 2 salarios mínimos, se requiere de un tercer salario, a los niños se les está privando de una educación porque son fuerza de trabajo para las propias familias. Ese ahora es el deber ser de muchos niños. Y no hay bases biológicas que impidan a las mujeres ser proveedoras o trabajar, pero en este caso el discriminado es el niño o el hombre. Y a los hombres no se les permite o no se les ha dado la posibilidad, y esto es muy importante y lo vamos a ver, de todo lo que es la crianza de las hijas y de los hijos. Aquí quiero manifestarles a ustedes que estuvo recientemente en México Chomsky. Chomsky fue un gran lingüista. Muchas de las cosas que dentro de la lingüística se han hecho han sido gracias a este hombre, a Noam Chomsky, y cambió totalmente su línea de trabajo por la política, y es uno de los grandes politólogos del mundo y el crítico más grande, o de los críticos más grandes a su sociedad, que es la norteamericana, y a Trump en especial. Y él mismo plantea que lo más triste de todo es que la educación, tanto a nivel de la familia como a nivel de la escuela, se ha motivado y se ha impulsado mucho lo que es el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo. Pero la parte afectiva, la parte emotiva, la parte motivacional, tanto en las familias como en la escuela, se ha retenido, no se trabaja eso. Lo importante es tener conocimientos, tener información y salir al mercado de trabajo. Y esa otra parte que decía Freud, que es la energética, que es lo que hace que los seres humanos podamos ir más allá, se olvida. Y una de las partes más fuertes de la energética es la crianza de las hijas y de los hijos, y es en la producción o la reproducción de los alimentos. Fíjense ustedes, palabras así como comunidad, comunión, comunitario, vienen de comida. El elaborar la comida es una forma de manifestar el cariño, el amor que se tiene por las demás personas. Y a los hombres se les ha privado de esto. Y al privarles esto a los hombres, ya luego diré, vamos a encontrar que las enfermedades, las causas de muerte por enfermedad de los hombres están muy vinculadas a esta parte que no se les ha permitido desarrollar, porque el deber ser, según la cultura, es que tienen que ser feos, fuertes, ¿qué? Las 3 Fs eran feo, fuerte, ¿qué? Y formal, ¿sí? Y las mujeres lindas, de ahorita te ves más calladita. Esto nos lleva a hacer una clara distinción entre lo que es sexo y lo que es género. Sexo son los rasgos fisiológicos, biológicos del ser macho o el ser hembra. Y el género es la construcción social y cultural de esas diferencias sexuales. Y vivimos en una sociedad cuyo género es totalmente tradicional. Cuando dicen, vamos a incorporar la perspectiva de género, yo siempre pregunto, ¿cuál perspectiva de género? Porque vivimos en una sociedad, como les puse en la primera lámina, que está cargada de género, pero de un género tradicional en donde se nos han impuesto deber ser diferencial a hombres y mujeres. Entonces, la identidad de género es el principio con el que el sexo empieza cuando se denota o se desea o se espera el sexo biológico de un niño o de una niña. Posteriormente viene todo el contexto histórico, social y cultural en los que se vive y responde. Y ustedes pueden ver una gran diferencia. Una cosa es lo que se nos asigna. ¿Podrías repetir? Ay, perdón, de esta cosa, mejor lo apago. Una cosa es lo que se nos asigna desde antes de nacer, y otra cosa es lo que vamos adquiriendo conforme nos vamos desarrollando, tanto hombres como mujeres. Así entonces, la identidad de género es la construcción tradicional de la identidad que nos da
la sociedad y la cultura. Determina que los roles se asuman como parte de las identidades. En ellos se establece que las mujeres representan los intereses de las y los otros. Y esto es muy importante porque si ustedes analizan su propia vida, se van a dar cuenta de que a las mujeres nos han educado para estar para el bienestar de las otras personas y a los hombres para estar en un plano de edificación. Aquí tienen un maestro excelente, el doctor Ignacio Lozano, que ha trabajado mucho en las masculinidades y valdría la pena tener un taller con él porque tiene un análisis muy claro de cómo se le ha exigido a los hombres y las consecuencias de estas exigencias a los hombres. Y eso está determinado por los roles. Ahora, quiero hacer énfasis, pasamos a la siguiente, que los roles, nos vamos a dar cuenta que los hombres tienen un rol impuesto, muy fuerte, terrible, que es llevar el dinero a la casa, el pan, para el pan nuestro de cada día. Y a las mujeres se nos han impuesto una infinidad de roles. Y esto marca también grandes diferencias. Aquí puse una laminita que es muy importante. No lo van a creer, las mujeres tenemos pensamientos paralelos. Pensamientos en donde yo ahorita, justo cuando la presentación, a la hora que me presentaron, estaba pensando en la importancia de que sean ustedes gente que trabaja en la biblioteca. Entonces, por eso me quedé callada y no dije buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Incluso en los hogares, las madres y los padres, cuando el hijo hombre está haciendo algo, se le dice no lo interrumpan, o está estudiando, o está... Y en cambio las mujeres, al mismo tiempo, yo tengo que estar pensando si apagué la olla express, si qué importante es que sean bibliotecarios, que tengo que dar la conferencia. O sea, tenemos una serie de pensamientos paralelos y metapensamientos por todos los roles impuestos. Y sí me gustaría que aquí los hombres, no sé si tengan esposa, novia, pero tienen hermanas y madre, sobre todo madre. Piensen en todos los roles que se les ha dado a sus madres. Los roles son expectativas de los comportamientos de mujeres y hombres que determinan conductas y actitudes que se espera de ellas y ellos. Y hay de nosotras y de ellos si no cumplimos esas expectativas. Normas, principios y representaciones culturales que dicta la sociedad sobre el comportamiento masculino y femenino. Aquí les voy a dar un ejemplo que lo traía para más adelante, pero que me tiene impactada. Ayer en el metro, la última estación del metro que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, en la noche un chico perdió sus piernas y el otro murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los ritos de la masculinidad es que los hombres tienen que demostrar que no tienen miedo. Y ante esas cosas los jóvenes tienen conductas de riesgo. Y la única manera de acabar con este tipo de riesgos es tomar en cuenta que los roles que se nos imponen tenemos que analizarlos. Porque ese es un ejemplo. Otro ejemplo que fue de ayer. El otro ejemplo es, si ustedes, de las investigaciones que he hecho con la Coalición contra el Tráfico y la Trata de Niñas y Niños, nos encontramos que quienes nos apoyan muchísimo son las maestras y los maestros en los poblados y las gentes que se dedican a los periódicos. Y resulta que hemos trabajado mucho con las maestras y los maestros para darles tips de detección cuando un niño o una niña sufre violencia o cuando desaparece. Y resulta que los reportes que dan las maestras de preescolar es que antes se les preguntaba a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y los niños decían, bombero, médico, maestro. Y ahora los niños dicen, quiero ser sicario. Esta es una imposición cultural en donde también la juventud ve que su única posibilidad de salir y de relucir
y de tener dinero está dirigida hacia lo que es el crimen organizado. Y que un niño de 3 a 5 años diga ya desde ahorita que su deseo y su rol es de los más bajos dentro del crimen organizado, que es el sicario, es una de las formas que estamos construyendo una identidad de género totalmente injusta y de barbarie. ¿Sí? En esta otra lámina pueden ustedes leer qué es lo que se le dice a una mujer. Y bueno, como yo soy fan absoluta de Mafalda, Mafalda le dice a su mamá: mamá, ¿qué te gustaría hacer cuando fueras mujer? Estos son ejemplos de estos roles. Asimismo, otro de los aspectos que influyen mucho en el ser y estar de las personas son los estereotipos, que son los juicios preconcebidos de modo irracional, que solo permiten ver parte de una realidad de las personas. Son compartidos por un gran número de gente. El ejemplo más fuerte, y afortunadamente ya en la UNAM se cambió, era el problema de las dictaminadoras. Cuando 2 estudiantes, un hombre y una mujer, con el mismo promedio y trayectoria educativa, o sea, 10 excelentes en su trabajo, se les iba a otorgar una beca, siempre se elegía que fuera el hombre el que tuviera la beca, bajo el estereotipo de que la mujer tiene que cuidar a la familia, tener los hijos y educar a los hijos. Y así como este estereotipo, hay muchísimos otros. Por ejemplo, y esto es terrible, el estereotipo de lo que es femenino, de lo que es la belleza. Y vemos cómo día con día las mujeres, y ahora los hombres, porque también ahora me doy cuenta, cuando menos mi marido me dice: nunca voy a poder tener esos músculos de los hombres, que ya los verán ahorita, pero en el caso de las mujeres es doblemente terrible, porque una mujer fea, gorda, vieja, o sea, una gente como yo, cada vez nos vamos demeritando más en el valor social. Y el tipo de enfermedades que las niñas y las mujeres van sosteniendo hacen que lleguen a situaciones de gravedad terrible. O, por ejemplo, esta y la siguiente es la hija de un artista. O sea, como desde niñas, desde chiquitas, se les imponen patrones de belleza. Y es terrible, porque hace ratito me comentaba el maestro Velázquez, es que se agrede mucho a las mujeres, es que deberían de hacer algo ya las mujeres. Muchas veces las mujeres no podemos hacer nada, ni los hombres, porque el patrón cultural es tan fuerte que si un hombre no demuestra su machismo teniendo muchas capillitas, entonces es, como quien dice, discriminado por el propio grupo de referencia. Y las mujeres también. Entonces, esta niña, hija de un artista, desde pequeña sabe que si no es bella, no va a ser nadie. ¿Sí? Esto convierte a las mujeres en objeto sexual, en objeto desechable, en objeto, miren, en la trata de personas, la trata referida a la sexualidad, hay de 10 personas que se secuestran para la trata, 7 son mujeres y 3 son hombres. Yo espero que nunca aumente lo de los hombres, pero lo que quiero decir es, culturalmente, las mujeres hemos sido puestas dentro de un plano en el cual se les puede violentar, en el cual se les puede usar, que estamos al servicio de las demás personas, y lo peor de todo es que somos desechables. O sea, en la trata, ahorita el crimen organizado gana más en la trata que en la venta de drogas, porque la venta de drogas, se vende una droga, se consume y se acaba. En cambio, una niña y un niño se puede vender N cantidad de veces. Y la condición de barbarie que esto determina hace que la sociedad quedemos enmudecidos, porque justamente todo el planteamiento de lo que son los estereotipos y los roles están cambiando.
Tanto los roles como los estereotipos determinan las masculinidades y las feminidades. Las expectativas y los comportamientos determinan ubicar a mujeres y hombres en situaciones bipolares, antagónicas y maniqueas. Cuando digo bipolares, antagónicas y maniqueas, estoy hablando de lo que es el poder y el ejercicio del poder, donde siempre hay una persona subordinada o una persona oprimida. Por lo general, en las relaciones entre los géneros, hombres y mujeres, las mujeres quedamos en un plano de subordinación y de opresión. Cuando hablo de intragénero, lo que sufren los hombres por no cumplir con las normas de su género es muchísimo más fuerte. A los hombres otros hombres les ejercen un poder terrible. Yo quisiera que vieran cuando dos diputados o dos senadores o dos gobernadores se saludan y se abrazan. Se dan unos golpes como una forma de demostrar quién pega más fuerte. Véanlo, ahora que van a estar los pasillos llenos de precandidaturas y candidaturas, vean la forma en que los hombres se agreden a sí mismos, y entre más fuerte y más, bueno, no quiero hablar de gobernadores, pero entre más presumen de sus posibilidades es terrible. Y entre las mujeres, antes yo decía, no soporto el dicho ese de que mujeres juntas mejor difuntas. Pues es lo mismo para los hombres y para las mujeres. Son tan poquitos los espacios de poder que hay, que cuando una mujer sube en la escala, siempre la jalan otras mujeres. Eso se llama la envidia. Quiero que vean cómo ante una misma situación hay valores diferenciales. ¿Me pueden decir alguno de ustedes qué quiere decir patrimonio? ¿Qué es un patrimonio? El patrimonio de mi familia es una casita y 2 carros. Patrimonio son bienes, los bienes que una persona tiene. ¿Qué es matrimonio? Una desgracia. ¿Sí? ¿Qué es héroe? Un héroe. Pero si me dicen heroína, inmediatamente pienso que es una droga. ¿Qué es un hombre público? ¿Y qué es una mujer pública? Piensen lo que, como dicen, el vulgo o la mayoría de la gente le da significado diferencial a la misma palabra, ¿sí? Perro, ¿qué es un perro y qué es una perra? ¿Sí? ¿Qué es un zorro? ¿Qué es una zorra? ¿Qué es ser soltero? Los solteros, así tengan 80 años y un poquito de dinero, van a ser siempre bienvenidos, o bien queridos, o bien deseados. En cambio, una soltera de más de 40, bueno, ya no, de 50 años, es una quedada, es una mantenida, el aventurero y la aventurera. Todos estos términos se repiten en las canciones, en los poemas y en la vida cotidiana. Y cuando en la cultura estamos oyendo esto constantemente, vamos formando una mentalidad diferencial en donde lo referido a lo masculino tiene un valor positivo y lo referido a lo femenino tiene un valor negativo. Yo, no es taller, pero por lo general empiezo el taller preguntando sus nombres. Y casi toda la gente al principio dice Gabriela, alguno que otro dice Gabriela Delgado, y pocas gentes dicen Gabriela Delgado Ballesteros. O sea, nulificamos a la madre, ocultamos a la madre, invisibilizamos, y en este caso digo no la madre, sino la mujer. Hombres y mujeres, no estoy diciendo... Y esto es importante. Yo quiero decirles que, como dice, el cuerpo de mujer no es garantía de concepción de género. Quiero decir que estamos en una cultura tan fuerte que las mujeres muchas veces adquirimos patrones culturales de discriminación y de opresión, al igual que los hombres, porque fuimos educadas en una cultura patriarcal, androcéntrica y bipolar.
Bueno, ¿cuáles son? Perdón. En este caso, ya lo dije, existen grandes diferencias en cómo mujeres y hombres vemos, comprendemos y vivimos el mundo. Aquí les quiero decir algo. Hay un filósofo, Wittgenstein, que dice que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Lo que no se nombra no existe, y a las mujeres nunca nos nombran. Primero los niños y las mujeres es que se hunde el barco, y hay lugares como es Islandia en donde han muerto muchas niñas porque no se les mencionó, en una cultura donde sí hay un respeto a ambos géneros, ¿sí? La otra es que lo que no se menciona no existe y no podemos percatarnos de ello. Wittgenstein dice que en el polo norte y en el polo sur hay 16 maneras diferentes de nombrar la nieve, porque si no nombramos la nieve nos podemos hundir o nos podemos resbalar. Depende de la consistencia, el tipo de llanta o el tipo de cadena que tiene que usar el carro. En China, antes, porque ahora ya compramos arroz salvaje, pero en China hay 14 formas diferentes de nombrar el arroz. Entonces, en este caso, justamente hay que nombrar el mundo. Y nombrar el mundo es nombrar y poder reflexionar cómo las diferentes cosas afectan diferencialmente a hombres y mujeres. Es difícil decir diferente sin decir mejor o peor. Por lo general, cuando decimos hombres y mujeres somos diferentes, nos vamos otra vez a que la diferencia es disminución de unas en beneficio de otros. El doctor Lozano dice: ¿cómo quieren que se haga un mundo igual si nosotros los hombres hemos tenido todos los privilegios y no queremos que nos quiten los privilegios? Y las feministas decimos: no se los queremos quitar, mantengamos los privilegios de ustedes, pero compartámoslos, ¿sí? Los valores de las mujeres difieren muy a menudo de los valores que han sido creados por el otro sexo. Son los valores masculinos los que prevalecen. Miren, es tan terrible esto que hay países todavía en los cuales se mata a las niñas cuando nacen porque lo que se quiere son hombres. Afortunadamente en nuestro país no pasa eso, pero pasan cosas iguales o peores, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que determina este tipo de valores, este tipo de derechos y responsabilidades que la gente tiene que asumir? La gente, hombres y mujeres. Los ámbitos de construcción de esta identidad de género y también de la condición de género es la familia, la escuela, los medios de comunicación y la religión. En la familia, el ámbito de construcción, y ustedes lo pueden ver en su propia casa, como el servir, el estar para el otro es una situación que es una responsabilidad hacia las mujeres. Trabajemos fuera o no, se asumen muchas responsabilidades que podrían ser perfectamente compartidas equitativamente. La otra es que resulta que hay una seria discriminación al nuevo concepto de familias, a las familias que existen y que son discriminadas. La familia mexicana ya no es la familia mamá, papá, hijitos. La familia mexicana es extensa, en una casa pueden vivir sobrinos, suegros, mamás, abuelos, tías, pero además hay una nueva conformación de familias que dentro de esta ideología patriarcal, androcéntrica, heterónoma, han sido vapuleadas totalmente. No se digan los hombres solteros con hijos o las madres solteras con hijos o hijas, pero ya las familias tienen otro contexto. Y sin embargo, esta discriminación hacia las familias que se va dando en la casa y en la escuela determinan, me encantó algo que dijeron, la construcción de la paz. ¿Cómo se puede construir la paz si los valores no cambian, si no se respetan, no tanto los valores como los derechos humanos? En esta, aquí está Mafalda, ¿sí? Y esto es, a todas las mujeres nos pasa, ¿sí? Y esto es muy importante, ya lo vamos a ver ahorita que lleguemos a la educación. Otra, no se diga Homero Simpson que llega a su casa, se sienta y le llevan la cerveza.
Ahora voy a ir al otro ámbito, que es el más importante en la medida, y estoy fascinada de estar aquí, porque estoy convencida que las familias en México están sufriendo una situación económica muy fuerte y que la mayor parte de las familias se desintegran en el sentido de que padre y madre tienen que trabajar y pasan poco tiempo con las hijas y los hijos. Y el único lugar en donde, yo esperaría que no fuera el único, pero el único lugar en donde puede haber un cambio real y masivo es en las escuelas. Y la escuela es otra de las instancias en donde se construye la identidad y la condición de género. Quiero que vean esta imagen porque dentro de lo que son los derechos humanos y lo que es la educación, siempre se habla de la igualdad de oportunidades, porque la igualdad es un derecho humano y la igualdad y la dignidad son de los derechos humanos más importantes que toda persona debería de tener garantizados. Y resulta que en la educación hablamos de igualdad de oportunidades, cuando en la educación tenemos que hablar de la igualdad sustantiva, que habla de la igualdad de oportunidades, la igualdad de participación, la igualdad de trato y sobre todo la igualdad de resultados. De nada sirve que la UNAM tenga el 51% de hombres y el 49% de mujeres, allá hay igualdad de oportunidades, cuando la mayoría de los hombres están en carreras eminentemente masculinas y la mayoría de las mujeres en carreras eminentemente femeninas. Pero no solo eso, en el transcurso de la educación ni las tratan ni participan de la misma manera. Y los resultados, los vamos viendo, son totalmente diferentes, porque podemos tener doctorados las mujeres, pero se contrata mejor a un licenciado. No hay un vínculo entre lo que es una política educativa y una política laboral. Y aquí lo podemos ver. Ustedes vean en el patio es el espacio donde los hombres juegan y las mujeres están a un lado. La participación es una participación diferencial. En la escuela no se permite ni se respeta el derecho a la participación. Niños y niñas se dan la espalda y el maestro o la maestra está en la tarima y es el poseedor del conocimiento. Cuando hay saberes importantísimos de niños y niñas que no son tomados en cuenta. La siguiente. Esta, no sé si se vea bien, pero la condición de la docencia de hombres y mujeres es terrible. En esa época, esto es de principios del siglo XX, todo lo que se le exigía a una mujer que era maestra. No sé si acá se la ve, pero por ejemplo, no podía salir a la calle con un hombre, no podía fumar, tenía que usar la falda larga. Ahora no es tan marcado, pero fíjense ustedes la gran diferencia entre una maestra de preescolar y una maestra de primaria y secundaria. Es de llamar la atención cómo la maestra de preescolar tiene que seguir con el estereotipo de belleza que le impone el género tradicional. Entonces vemos a las maestras de preescolar con sus tacones perfectamente peinadas y son las maestras que tendrían que tener toda la actividad constante con los niños y con las niñas, y yo no sé cómo pueden revolcarse con tacones y faldas, bueno, ahora ya no son tan cortas, pero antes eran cortas, ¿sí? Porque tienen que seguir el estereotipo de belleza que es diferente al de esa época, pero en esa época hay muchas de esas cosas que aún se mantienen. Ya se fue Marta, pero hay muchas escuelas que cuando una maestra está embarazada, la ponen a hacer trabajo administrativo, porque como los niños y las niñas van a ver esa panza, como si eso fuera algo fuera de lo normal, ¿sí? Contenidos educativos. Esto es impresionante. Yo fui coautora de los libros de texto gratuitos en la época de Echeverría, y por más que tratamos que los contenidos no tuvieran una carga genérica, que tuvieran lenguaje inclusivo, fue dificilísimo. Esto se mantiene en los museos. Fíjense ustedes, quien evoluciona es el hombre, la evolución es del hombre, ¿sí? Y las láminas en los libros y en los museos es esa. ¿Para que sí? Pocas veces vemos la evolución de las mujeres, ¿sí?
Es tan fuerte esta ideología patriarcal, androcéntrica, heterosexual, misógina, que Humboldt visitó América, las islas y demás. Saben que todo lo que es la teoría de la evolución de Darwin da cuenta de la evolución de los machos y no de las hembras, porque las hembras estaban cuidando a sus cachorros, sus cachorras. Entonces, las leyes, ya se fue Marta, las leyes también han sido hechas desde una perspectiva masculina, afectando también a los hombres. Pero bueno, estos son en la escuela como los contenidos educativos. Imagínense ustedes pasar 20 años de su vida en donde la mujer o lo que han hecho las mujeres, de no ser Sor Juana Inés de la Cruz, de no ser José Ortiz de Domínguez, 5 heroínas, en donde no estamos ni en los contenidos, ni en los libros, ni en la participación. La que sigue. ¿Qué sucede ante esto? Estos son la ausencia de las mujeres en la ciencia. Estos son los resultados. Ante este constante bombardeo de denigración, de desvaloración de lo femenino, pues bueno, esto es una de las gráficas de los SNI 3. De ese número de personas que tienen SNI 3, esas son 1, 2, 3 mujeres las que llegan. O sea, hubo igualdad de oportunidades, pero al final de la carrera, pues resulta que las mujeres no estamos. La que sigue. Fíjense, desafortunadamente la escuela ya no es tan importante para los niños y las niñas. Los niños y las niñas pasan más tiempo en el celular o en la televisión que en la escuela. El estudio de la UNESCO dice que hay más horas frente a la televisión que frente a un libro o en la convivencia familiar. Y justamente los medios de comunicación refuerzan en el grado extremo, pero verdaderamente en un grado extremo, los estereotipos, los roles que tenemos que asumir hombres y mujeres y que nos va la vida si no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, aquí es de dar risa. Está como un tío que una vez que se jubiló, esto es, diría mi hijo, anecdótico, pero mi tío una vez jubilado llegó a su casa sin que 60 años de trabajo y a punto de cumplir 80 años, y ve a mi tía barrer y dice: oye, espérate, estás cogiendo mal escoba. Pues mi tía no le dio de escobazos porque era muy decente, pero le dijo: tengo años barriendo de la misma manera y ahora tú, que ya no estás trabajando, vas a venirme a decir a mí cómo se barre. Pero si ustedes se fijan en los anuncios, siempre viene un hombre a decirle a la mujer qué hacer y cómo hacer las cosas. Y esto es una constante. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? Sí. Quiero ver un hombre de aquí, de los pocos que hay aquí, porque estos temas parece que dan escozor, pero que tenga justamente ese cuerpo del lado derecho, o que tenga, bueno, aquí hay una corbata rayada, pero que tenga el éxito. Si ustedes se fijan en los anuncios, resulta que el mismo hombre se pasa, estoy pensando en los anuncios de licores, el mismo hombre se pasea por todo el mundo con diferente mujer, ¿sí? Y no quiero decirles de los anuncios de Vicky Form que están saliendo ahorita, en donde nuevamente las mujeres somos objetos desechables, y luego se preguntan: ¿y por qué los hombres agreden a las mujeres? Pues porque tenemos una eternidad siendo objeto de uso desechable. Pero bueno, esto es lo que plantea, y estas son las expectativas que se nos van formando durante toda la vida. Seguimos. El otro ámbito de construcción es la religión o las iglesias. Y quiero decirles que respeto mucho a las personas creyentes, pero como decía mi abuela, hay que creer pensando y con convicción. Ustedes pueden leer, en este caso, que es un versículo de San Pablo, pueden leerlo, y lo que dice: que las mujeres están calladas en las iglesias porque no les es permitido hablar. Si quieren ser instruidas sobre algún punto, deben preguntárselo a sus maridos. Suena a cosas del pasado, ¿verdad?
seguramente han ido a una boda, a una iglesia católica. El padre, una vez que se termina la liturgia, dice: y los declaro marido y mujer. Y la semana pasada fui a una boda y los declaro marido y mujer. O sea, la religión determina que en el momento en que una persona se casa, pasa a ser de hombre a marido, sube de estatus. Y en ese momento la otra persona se le debe estatus de mujer. Antes de eso no existen las mujeres, ¿sí? Y tenemos que reflexionar mucho, muchas tradiciones, muchas formas que las podemos seguir haciendo, pero convencidos y convencidas de que las hacemos por el gusto de hacerlas y no por cumplir con una tradición ancestral. Hay un libro de Gail Rubin que se llama El tráfico de mujeres, en donde hace un análisis de lo que son los 15 años. Los 15 años que se le festejan a las mujeres, pero no a los hombres, es una forma de introducir a la mujer dentro de la sociedad y decirle a la sociedad, que por lo general son los hombres, y las cargan a las chicas y las enseñan así, ya es mercancía, ya es posible el tráfico de mujeres. Esto va entrando y va entrando en la cabeza de las gentes. Ante todas estas cosas, uno se pregunta, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una sociedad está dividida por valores y tradiciones que hacen que la condición de género sea diferencial. Y a lo que nos lleva justamente es a la creación de violencias y al atentado contra los derechos humanos. O sea, este tipo de educación se está exacerbando. Miren, es tan grave la situación que en los países que están en guerra, las mujeres son usadas como una forma de atentar, de disminuir, de acabar con el enemigo. Y no solo son violadas, sino son torturadas de una manera ultrajante. O sea, la violencia en el mundo está creciendo mucho y los derechos humanos cada vez son más ultrajados. A tal grado que si nosotros leemos ahora la gran reforma educativa, nos vamos a dar cuenta de que se habla de valores. Es bueno tener valores, pero lo más importante es respetar los derechos humanos. Y yo digo derechos humanes, no humanos, porque ahí lo puse, porque los derechos humanos son de los hombres. Roosevelt, cuando hizo la Carta de Derechos Humanos, la señora Roosevelt, no estoy hablando Eleanor, estoy hablando de Eleanor, no del marido, tuvo que pelear muchísimo porque nunca se le permitió hacer específicamente como se trataba en la época de los franceses, mención a las mujeres. Y los derechos humanos hacen referencia a los hombres, los derechos humanos hacen referencia a hombres y mujeres. Y las relaciones humanas hablan de las relaciones que entablan las mujeres, deberían de ser relaciones humanas, ¿sí? Desafortunadamente en nuestro país, y lo vemos diario, ayer aparecieron cabezas en Veracruz, han matado a muchos periodistas, porque el concepto de derechos humanos es un concepto totalmente vacío, en tanto que la vida cotidiana impera la desigualdad y la injusticia. Y me encanta que se fue la abogada, pero que lo impulsen instancias que se dedican a la jurisprudencia es muy importante. O sea, es terrible en nuestro país no solo las desigualdades, sino las injusticias. Y en ese sentido ahorita les voy a hablar de injusticias desde las más mínimas hasta las máximas. Pero mientras haya desigualdad e injusticia no va a haber posibilidad de construir la paz. Y Cecilia Loría, una gran feminista que ya murió, decía que la democracia empieza en casa. Y si no hay democracia en la casa, es muy difícil que la haya en la escuela, es muy difícil que la haya en cualquier otro ámbito, ¿sí? Esta situación, fíjense, las violencias determinan que existan diferentes tipos de víctimas. Y hay cuestiones que son visibles, pero que van incrementando, que son la punta del iceberg, y que cuando se rasca nos vamos a dar cuenta de lo terrible
lo terrible que puede ser el no alertarnos de las pequeñas manifestaciones. Por ejemplo, tenemos visibles lo que son los asesinatos, lo que es la agresión física, lo que es una violación, lo que es un abuso sexual, lo que es gritar, insultar o amenazar. Lo que es invisible y que es lo que lleva a un momento dado a estas últimas causas es un humor sexista, ¿sí? Una mirada lasciva, una publicidad sexista como las de Vicky Ford que les estaba diciendo, lo que es ignorar, lo que es despreciar. Dice una señora, y doy el ejemplo de una señora y de un señor que la esposa y los hijos están corriendo para bañarse, para ir a la escuela y demás, y el señor está con su café y viendo el periódico, ¿sí? Eso es una violencia. Es una violencia porque ignora una condición real en donde todo el mundo está angustiado. O una mamá que está llorando viendo la telenovela mientras los hijos y las hijas están peleando acá, ¿sí? O sea, está metida en el drama de una novela televisiva, pero no se percata del pleito que hay. O quien dice, es que si no me cela, es que no me quiere, es que siempre está los celos son la primer causa de lo que puede ser una violencia en el noviazgo y que puede acabar en una violencia en la pareja. Un piropo de buena intención, dicha por un hombre, pero sentida por una mujer, puede ser una agresión, porque la agresión está determinada por quien la vive y cómo la vive, ¿sí? Entonces ahí solo nos damos cuenta cuando los hechos ya están en la peor situación. Ayer me dijeron que vino Irma Saucedo. Irma Saucedo trabaja muy bien lo que es el círculo de la violencia. Ese círculo en donde viene primero el grito, el golpe y luego las flores. Y al final son las flores que se llevan al cementerio. O la mamá que le pega al hijo o a la hija y le dice, me duele más a mí que a ti. Y eso me lo decía mi madre. Yo decía, no es que no sabes cómo me dejaste morada la pompa, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir que te duele más a ti que a mí? O sea, ese tipo de relación en donde los abuelos y las escuelas decían, la letra con sangre entra. Y nos encontramos escuelas en las cuales todavía a los niños se les levanta la oreja o los cabellitos de aquí, porque es la forma de enseñar. La que sigue. Bueno, la que sigue, por favor. Hay diferentes tipos de violencia, lo que son las violencias institucionales, las estructurales, las crónicas, las comunitarias y las inducidas, ¿sí? Y las autoinfligidas, que no puse ahí. La violencia institucional es toda violencia, puse aquí porque es muy difícil poner otras. Esta es una violencia institucional porque vemos a la policía lo que está haciendo. Pero hay violencias institucionales muy fuertes porque son todas las que ejercen las instituciones del Estado. Se dan mucho en la impartición y en la procuración de justicia. En ellas priva la impunidad, la corrupción y la omisión que se convierten en las causas más graves de las violencias en nuestro país. Y les doy un ejemplo que hay muchos y hay diario. Oaxaca. En Oaxaca, y voy a dar ejemplos de dos de Chiapas y de Oaxaca. En Oaxaca, un director de una primaria viola a una niña. En esa misma escuela, un maestro viola a otra niña. Triquis, las dos chicas. Los padres tratan de buscar justicia, se les quiere dar dinero, el Ministerio Público les quiere dar dinero, no logra nada. Una de las niñas queda infectada de VIH-Sida y la otra queda embarazada. Sigue el juicio, esto lo pueden ustedes ver, todo el juicio lo pueden ver en un reportaje de Soledad Jaquín. Después de mucho trabajo y de mucho apoyo de organizaciones de la sociedad civil, lo que se hace es una penalidad administrativa tanto al director como al maestro y los cambian de municipio, ¿sí? Estos hombres, ante esta impunidad,
se convierten en perpetradores porque nada garantiza que no lo vuelvan a hacer, ¿sí? Esto es una violencia institucional. Cuando reviso yo las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a lo que los trabajadores del Estado, servidores del Estado como ustedes o como yo, resulta que hay muy pocas. Cuando vemos que en las escuelas constantemente sucede esto. Y aquí sé, por lo que me dijeron, que sucede, y sucede entre docentes y estudiantes como entre los propios estudiantes, ¿sí? La siguiente es la violencia estructural. En la violencia estructural se dan dos tipos de situaciones, lo que son las estructuras mentales y lo que son las sociales. En las estructuras mentales, el ejemplo más claro es este. Esta es una niña de Bosnia. Puse esta imagen porque para mí es clarísimo cómo las violencias que ella ha vivido se han metido en su cabecita. Lo que hace la niña al ver el bombardeo es taparle la carita a su muñeca, como si su muñeca estuviera viva. Pero esto también sucede. Hay violencias estructurales en nuestro país, como por ejemplo, las niñas y los niños que solo se sienten queridos cuando los golpean. O sea, que su única relación humana es cuando el papá, la mamá o la maestra las golpea o los golpea, porque es la única manifestación de existencia de ellos. Las otras violencias estructurales son las sociales. O sea, en nuestro país el problema no es la pobreza, el problema son las desigualdades sociales. O sea, ver un pantalón, el edificio, no un pantalón, el pantalón, este edificio blanco en Santa Fe, y a una cuadra ver lo que eran las minas y la gente que vive en la total pobreza y que busca los alimentos en la basura. Esas desigualdades es, según el padre Solalinde y el padre Vera, las peores situaciones de pobreza. El padre Vera dice, el padre Vera estuvo en San Cristóbal de las Casas sustituyendo a don Samuel. ¿Samuel qué? Ruiz. Gracias. Don Samuel Ruiz, pensando que iba a hacer más de la iglesia. Y el Señor resultó ser más bravo que Samuel Ruiz. Y como castigo lo mandaron a Coahuila, a la zona más árida. Y yo le preguntaba, padre Vera, ¿quiénes son más pobres? ¿Los indígenas de Chiapas o la gente de las minas en Coahuila? Y me dijo, Gabriela, no hay peor pobreza que no ver el horizonte y no ver lo verde de las plantas y lo azul del cielo y las aguas. ¿Quién es más pobre? ¿El que está enterrado en la mina vivo? No porque esté muerto, sino porque ahí trabaja, o el que puede ver pájaros y plantas. Muchas veces medimos la pobreza a partir de la posibilidad económica, pero las violencias estructurales son las desigualdades sociales. La violencia crónica es una violencia que no es reconocida por los responsables de las políticas públicas, se naturaliza y es de larga duración. Tiene repercusiones generación tras generación. Fíjense, una violencia crónica es clarísima. Cuando un niño y una niña viven una violencia en el hogar, que el papá le pega a la mamá, lo que se está provocando, hay dos posibilidades. Que los niños y las niñas, uno, se vuelvan tiernos, dulces y que piensen que eso nunca lo van a hacer, ni lo van a permitir. O la otra, el modelo a seguir. Entonces, cuando dicen, es que las mujeres no educamos a los hombres y a las mujeres, las educa la familia, la educa el padre y la madre. Esos patrones culturales son los que nos llevan a dos posibilidades y se hacen crónicos. Se hacen crónicos porque se repite generacionalmente las violencias. Otra violencia crónica es cuando vamos a solicitar un servicio a un lugar y vemos que la persona está comiendo y uno está, la cola, y uno le hace una caso y ay, tiene usted que traer 2 fotocopias de no sé qué, y va uno y trae las 2 fotocopias de yo no sé qué, ay, se me olvidó decirle, León Felipe decía, aquel que hace su trabajo sin pensar lo que está haciendo, sin sentir lo que está haciendo, como el sepultero que sepulta a los muertos cantando una canción, eso es una violencia crónica. Cuando nuestra
cuando nuestro trabajo no solo no nos satisface, sino que impera en una pues desatención hacia las personas a las cuales nos debemos como servidores públicos. La violencia comunitaria, pues, la violencia comunitaria. Esta la vivimos y nada más oímos del crimen organizado, pero la violencia comunitaria en nuestro país es terrible. O sea, desde el pellizco en la calle, desde la mala palabra en la calle, desde las balaceras en la calle o en la escuela o en los hospitales. Esta violencia comunitaria ya es parte de nuestra vida comunitaria, de nuestra vida cotidiana, perdón. Se produce en las calles, en las escuelas, en los barrios. Comprende hechos, y esto es muy importante, como escuchar disparos, presenciar la venta de drogas, ver un cadáver, ser testigo de tiroteos, homicidios o pleitos. Antes, ya no es cuando mi abuelita vivía, cuando yo era joven, era clarísimo que si uno veía en la calle a una persona tirada en el suelo, se acercaba a uno a ver qué le sucedía. Esta violencia comunitaria se ha vuelto estructural y se ha vuelto crónica porque ahora ya nadie se para ayudar a nadie, porque dice uno, igual me asaltan, igual es una trampa, igual. En el norte del país, los niños y las niñas en las escuelas empiezan a oír los tiroteos y ya en automático saben qué hacer, se esconden debajo de las bancas. O sea, ya tenemos, no como el temblor, pero ya tenemos una vida en la cual existen estrategias para prevenirnos de esas violencias comunitarias. La violencia inducida es aquella que es programada y en nuestro país es la más cotidiana, la más común. Los robos, los asaltos. Y aquí quiero hacer muchísimo énfasis en el sentido de que la que sigue, estas violencias inducidas se realizan a propósito, son planificadas y forman parte de una estrategia de desestabilización. Y aquí quiero decirles que es donde queda clarísimo que las violencias que se ejercen contra los hombres son diferentes a aquellas que se ejercen contra las mujeres. Un hombre puede ser asaltado y se le quitan sus bienes, pero por lo general cuando a una mujer se le asalta, se le manosea, cuando bien le va, o se le viola. O sea, no es lo mismo asaltar a un hombre que asaltar a una mujer. Y en este sentido, el efecto que tiene una violencia de este tipo inducida sobre el hombre o la mujer es totalmente diferente por una condición también crónica y estructural. El hombre se vuelve más macho, el hombre se vuelve más atento y la mujer se le disminuye su autoestima y empieza a dejar de hacer lo que por derecho podría hacer, transitar libremente por cualquier lugar. La autoinfligida. Esta violencia es nueva en nuestro país. Bueno, pareciese que es nueva. Es nueva en las escuelas. Una violencia autoinfligida, estructural, crónica, es fumar. Y miren que yo fui fumadora muchísimos años. Porque atenta contra nuestra salud, ¿sí? En este caso volvemos a la misma situación. Ahora son las mujeres las que fuman más que los hombres. Otra violencia estructural, crónica y que es inducida es el alcohol. Y en nuestro país el alcoholismo en los hombres es altísimo. O sea, esta presión social que tienen los hombres los lleva a llegar a hacerse adictos al alcohol. Y ahí hay una es autoinfligirse en su salud, pero también es un atentado contra el que venía en sentido contrario a decir, de aquel que se metió al periférico en sentido contrario y decía, ¿cuánta gente viene en sentido contrario? O sea, el alcoholismo resulta ser un escape para los hombres en la cual se autoinfligen, pero además acaban provocando violencias comunitarias. ¿Cuáles son las consecuencias de las violencias? Hay una desconfianza,
en las instituciones, en los gobiernos, en las policías, en las autoridades, en las vecinas y los vecinos. Hay una ruptura del tejido social y hay una división. También hay una exclusión y un desplazamiento de una comunidad de origen, y eso lo estamos viendo. Ya yo tengo un amigo en Insurgentes y San Fernando que es un haitiano, y el haitiano ya se trajo a gente de Veracruz y lavan vidrios. Este desplazamiento y estas migraciones en las cuales los hombres tienen que salir para poder mantener a la familia que quedó no sé dónde, determinan que existe el miedo por parte de quien es víctima como también de quien es victimario. Hay una discriminación y un desamparo. Y lo más grave de todo esto es que todos estos tipos de violencia son una forma de facilitar la penetración del crimen organizado o de acabar con la autoestima de mujeres y de hombres. Sí me llama la atención el hecho de que se nos adjudique a nosotras las mujeres el hecho de que nosotras educamos a los hombres. Yo les quiero dejar muy claro que las mujeres no educamos a los hombres ni a las mujeres, es toda una sociedad, es la familia, y que en este sentido hombres y mujeres tenemos consecuencias por el hecho de que unos tienen más privilegios y las otras tenemos no garantizados nuestros derechos. Les agradezco, espero que les sirva de algo esto que vine a platicarles. Muchas gracias.